Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Una vez más, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa. Mi camino de fe, pasito a pasito. Con ustedes estamos Sor Cristina y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce. Así que, en camino a los 40. en camino a los 40 con los 20 años, con los 20 aniversario, ¿verdad? De Sí, 20 beatificación. años. Es correcto, 20 años ¿seguro? de que fue beatificado Carlos Manuel. Carlos Manuel, y entonces 20 más 20. Hacen 40. Claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la campaña que está haciendo Católica Radio para este próximo Radio Maratón que van a tener, ¿verdad? Con 40 logramos nuestra meta. Así que queremos 40 ¿qué? 40, eso está, lo vamos a decir más adelante. Que no suene, No, que sea silencioso, seguro que pero sí. que llegue a 40. Que llegue a 40. Bueno, vamos Esa a es ver la entonces. meta, esa Eso la es una meta. incógnita. Y la podemos lograr. Claro que sí, Seguro con la que ayuda sí. de Dios y la colaboración de todos. Meta la mano en el bolsillo y saque 40. 40 ¿qué? Ya veremos, poquito a poco. Seguro que bueno, sí. vamos a pedirle al Señor su ayuda y su auxilio. Oramos pues. Ven Espíritu Santo, Purifica la iglesia, renuévala, impúlsala, transfórmala, únela. para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien. Estamos Ujú. de fiesta con Jesús. Y al no queremos ir. Y empezamos ayer, ¿verdad? El tercer día resucitó de entre los muertos. Que es uno de los artículos del credo, Del que domingo credo. tras domingo profesamos y decimos en voz alta, y que ahora estamos celebrando durante este tiempo pascual. Tiempo pascual, ¿verdad? Y decíamos en el numeral 638, les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios le ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Esta fiesta que dura 50 días, esta fiesta que es central en nuestra fe, lo importante no es que Cristo haya muerto, lo importante es que ha resucitado. Y San Pablo nos dirá que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si no tendría sentido reunirnos en nombre de un muerto. Ujú. No, nosotros nos reunimos porque Él está vivo y nos quiere Vivos. vivos. Y eso es resucitar, sentir la vida nueva que en Jesucristo hemos adquirido con ese misterio de su donación y su entrega total. Por eso hemos visto desde el Catecismo de la Iglesia Católica el acontecimiento histórico y trascendente. Vimos un sepulcro, ¿verdad?, que estaba vacío, las apariciones del resucitado y el estado de la humanidad resucitada de Cristo. Y seguimos avanzando y ahora vamos a ver La resurrección como acontecimiento trascendente. trascendente, quiere decir que va más allá de lo que nosotros podemos tocar, palpar, experimentar físicamente. Es una dimensión distinta, nueva, que a veces uno dice, bueno, pero ¿existe o no existe? Es interesante porque cuando nosotros iniciamos el credo, decimos una frase muy interesante, sobre todo el credo exento, ¿no? El largo, como dice la gente. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo Visible y lo invisible. Aquí hay una clave interesante. Yo afirmo la fe de lo que veo, las plantas, Ujú. el sol, las estrellas, las personas, los animales, pero también de lo que no veo. Por ejemplo, el viento. Ujú. Por ejemplo, los microbios. El virus. Que no lo vemos, Ujú. pero está ahí. Y por eso, cuando hablamos de la resurrección como algo que trasciende, quiere decir que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, tocar, palpar, oler, ver o escuchar. En el numeral 647 del Catecismo dice:
¡Qué noche tan dichosa! Canta el exultet de Pascua. El pregón pascual. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Solo esa noche. No sabemos si fue a las 1, a las 2, a las 3. No, fue en esa noche. Por lo tanto, es todo un paso, todo un acontecimiento, que es progresivo, que hasta la misma noche lo canta. Lo canta y lo vive. Por ejemplo, si usted se levanta muy temprano y le gusta hacer oración bien tempranito, antes de que salga el sol, y usted pasa, como la vigilia pascual, la noche en oración, usted va viendo el paso de la noche en sus distintas etapas. Oscuridad plena. Después comienza como a ir poquito a poco la oscuridad desvaneciéndose. Entonces viene como un momento así, medio intermitente, y así hasta que va saliendo el sol. Y eso no se ¡pam! Y salió el sol de golpe. No. Va trascendiendo, va poco a poco. Así es la experiencia de la fe. Por eso aquellos que gustan de rezar por la mañana lo experimentan como un nuevo amanecer. O los que les gusta la oración de la tarde. Es la misma, pero al revés. Ajá. El sol está radiante, 6 de la tarde, 6:05, 6:10 y así, poquito a poco, hasta que de momento, ¡paf! Claro, los que vivimos en la ciudad a veces no nos damos cuenta de esto porque hay tanta bombilla, pero cuando uno tiene la oportunidad de irse a un sitio donde no hay tanta bombilla, por ejemplo, a la montaña, al campo. Allá es Ayuya, de donde es Manuel. Debe verse espectacular, ¿verdad, Manuel? Entonces es una experiencia que por más que uno trata de explicarla, es que te envuelve, te llena. Pues eso es la trascendencia en el misterio de la resurrección. Una comparación, ¿verdad? A veces las palabras no llegan a expresar todo, pero para que entiendan más o menos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. No se describe, simplemente se narra, sucedió. Y estos son los efectos: una tumba vacía, unos paños, una piedra movida, y no está vacío. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida. Es decir, ese paso, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Cómo? Fíjate que digo este paso a otra cosa, porque personas que han tenido experiencia, ¿verdad?, de enfermedad o de un acontecimiento muy marcado, que han estado como en el borderline, en la frontera de la muerte, y viste la luz. ¿Qué luz? ¿Qué luz? Yo no vi ninguna luz. Otros te dicen, pues sí, yo la vi, y llegué hasta un sitio que había como un jardín, y entonces cada uno busca como la expresión. ¿Cómo explicar, verdad? ¿Cómo explicarlo en sus propias palabras? Otros te dicen, me fui dejando, y de momento como que volví para atrás. Ese es una vivencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Dios sabe. Te dio la oportunidad de experimentarlo. Vívelo, celébralo y sobre todo asúmelo. Fue perceptible a los sentidos. Acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. O sea, yo lo puedo percibir porque la tumba estaba vacía, porque los apóstoles lo han narrado. No por ello. La resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. La historia es lo que yo puedo narrar, la historia es lo que yo puedo comprobar, la historia es lo que yo puedo certificar. Hay tiempo, hay espacio, hay lugar, hay día. La resurrección trasciende todo esto, va más allá. Y esa es la clave de la fe. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo. Porque el mundo no lo va a entender. Porque nosotros lo que entendemos es, como mundo, lo que puede ser comprobable, lo que puede ser medido, lo que puede ser agarrado. Y Jesucristo no se da ni medir ni agarrar nada, Él es libre. Sino a sus discípulos. ¿A quiénes son los discípulos? A los que habían subido con Él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Es decir, a esa comunidad pequeña, a esos que han tenido un encuentro personal con Él. Por eso es que
el que habla de la resurrección como un misterio que trasciende más allá y lo expresa con sus palabras, con su vida, la gente se da cuenta. Porque hay una manera muy especial de decirlo. De explicarlo, ¿verdad? De contar ese acontecimiento. Aconteció en mí. Uh-huh. Dime cómo es. Hace muchos años yo tuve la oportunidad de participar en un encuentro donde habíamos algunos líderes de distintas religiones, de distintas experiencias religiosas, cristianos y no cristianos. Y yo recuerdo que en un momento determinado, pues nos hicieron una explicación de quién es Dios. Explíqueme quién es Dios. Y recuerdo, ¿verdad?, según fuimos los distintos líderes tratando de dar nuestra experiencia de Dios, al sacerdote de la iglesia ortodoxa que hizo esta expresión. Y yo decía, qué verdad tan grande estás diciendo con estas sencillas palabras. Dice, nosotros los orientales, o sea, recuerden que tenemos Occidente y Oriente. Él es de la experiencia oriental. Nosotros los orientales no explicamos, nosotros nos sumergimos, nosotros vivimos el misterio. Mientras los demás tratábamos de dar una definición, él simplemente se sumergió en el misterio. Dice, eso es como usted va a la... Explíqueme qué es la playa. Explíqueme. Usted no explica la playa, usted se mete en la playa. Usted se zumba. Se sumerge. Entonces, entrar en el misterio de la resurrección es zúmbate. Métete dentro. Experiméntalo. Desde una vivencia que te transforma totalmente. Y entonces quedas en una dimensión nueva. Esa dimensión nueva que te hace mirar más allá de lo que tus sentidos pueden tocar o palpar. Es la experiencia de Dios. Y por eso la Escritura lo pone con unas comparaciones, ¿verdad? No está en la tormenta, no está en los rayos, no está en los truenos, no está en la lluvia fuerte, pero dice, sopló una brisa suave. Y Moisés salió y se cubrió el rostro. Y Elías salió y se cubrió el rostro. El profeta sale y se cubre el rostro. ¿Por qué? Porque es ahí donde se experimenta. Va más allá. Va más allá. Es algo que te envuelve, te zumba, te sumerge, te llena totalmente. Bautizarse es eso, ¿no? Sumergirnos en el amor de nuestro Dios. Resucitar es eso, entrar en el corazón mismo de Dios, vida, sabiduría y amor. La resurrección, obra de la Santísima Trinidad. Esa es la clave del misterio, visto ahora en la totalidad de un Dios, que es uno y trino, según nuestra fe cristiana. La resurrección de Cristo es objeto de fe, en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. Así pues, es la intervención de Dios mismo. ¿Dónde? En la creación, porque la creación tiene unas leyes, tiene unos sucesos, pues Dios interviene ahí. Y además, en lo que es clave, en la historia. La historia es lo que se narra, lo que se escribe, lo que se codifica, trasciende. Dios nos hace brincar todo eso para hacernos entrar en otra dimensión. En ella, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Tres divinas personas, tres experiencias, tres vivencias, tres palabras que lo definen: vida, sabiduría, amor. Explícalo. Pues uno trata de buscar, pero a la hora de la verdad se queda corto con el vocabulario. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado. El poder del Padre que ha resucitado, ¿a quién? A Cristo su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Es decir, que por la resurrección y ascensión que ha hecho el Padre, ha introducido de manera perfecta, porque la humanidad es imperfecta por el pecado, pero en Jesucristo ese pecado ha sido lavado, entonces nos introduce de una manera perfecta, nueva. Con su cuerpo en la Trinidad. Con su cuerpo, mete a Dios. Si la encarnación, le hemos dicho otras veces, si la encarnación es que Dios se mete en la humanidad
se hace uno de los nuestros. La ascensión es que nosotros nos hacemos Dios, nos metemos en Jesucristo, en el corazón de Dios. Por eso Dios no se puede zapatear de nosotros. Y nosotros, por la encarnación, no nos podemos zapatear de Dios. Jesús se revela definitivamente, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Así que lo que hace que nosotros afirmemos que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios es que ha resucitado. Se manifiesta con poder, según ese Espíritu de Santidad, que no es otra cosa sino la vida divina que se da en relación y en comunión profunda en el misterio de la Trinidad. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha llamado al estado glorioso de Señor. Fíjense que es una palabra densa, no tan fácil de entender. Vamos a leerla. San Pablo insiste machaconamente. San Pablo está repitiéndolo continuamente. En la manifestación del poder de Dios. Dios, en su poder, ha resucitado a Jesús, lo manifiesta. Por la acción del Espíritu. El Espíritu actúa, levanta. Por eso cuando dice levántate, está diciendo resucita. Ponte en pie, echa para adelante, camina, avanza. Que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús. Ha vivificado, le ha dado una nueva vida a esa humanidad muerta en la cruz, a Jesús. Y la ha llamado al estado glorioso del Señor. Estado glorioso, algo totalmente distinto, algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. En cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Fíjate cómo lo va explicando. El Padre lo levanta. El Hijo entonces en su propia resurrección en virtud de su poder divino. De su propio. Es decir, Él se levanta. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho, morir y luego resucitar. Fíjate que son, y lo explica el catecismo ahí, sentido activo del término. Sufra, muere y resucita. Es el poder, es la fuerza, es la energía, es lo que brota de, porque es el Hijo de Dios. Por otra parte, Él afirma explícitamente, doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy. No es que me la quitan, es que yo la entrego. Esa es la gran diferencia. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Es decir, yo la doy y yo la recobro. Por eso el cristiano que está arraigado en Jesucristo dice lo mismo. Tú no me matas a mí. Por eso cuando uno ve estos mártires, la historia de los mártires que le dicen a los verdugos, mátame. Tú no me estás matando, me puedes destruir, pero yo voy a vivir. Oscar Romero, que decía, cuando hablaba con fuerza sobre la situación que estaba viviendo su pueblo, me podrán matar, pero yo resucitaré en mi pueblo. Palabras proféticas de entonces, y hoy es San Romero de América. Y el pueblo lo percibió enseguida. Se tardaron años en proclamarlo públicamente santo, pero el pueblo desde el primer momento dijo San Romero de América. Porque es así, la fuerza de la resurrección se da en el aquí y en el ahora de la historia, en el momento presente, no en el tiempo, en el crono, sino en el kairos, en el paso de Dios. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Creemos que Jesús murió y resucitó. Esa es nuestra fe. Creemos que Jesús murió y bien muerto que estaba en la cruz. No es que se quedó medio muerto, no es que estaba muerto. Y la prueba es que le espetaron la lanza. Y lo dicen los evangelios, no hubo que quebrarle ninguno de ¿Por qué le quebraban los pies? Para que si estaba agonizando se muriera más rápido. Y además es un signo de que no le quebrarán ni un hueso, haciendo referencia al Cordero Pascual. Entonces tiene sus claves. Muerto, pero y resucitó. Lo vimos morir, pero Él vive. El acontecimiento rompe la historia. No lo vimos físicamente, pero sabemos que está vivo. Es interesantísimo. ¿De quién más hemos dicho eso? ¿De quién más se puede decir eso? ¿De quién más podemos decir en Él tengo vida? De nadie. Solo en Jesucristo. Ese es el don maravilloso de la fe.
Los padres Cuando habla de los padres se refiere a los padres de la iglesia, ¿verdad? contemplan la resurrección a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Es decir, la persona divina de Jesucristo, acuérdense que en Jesucristo hay dos personas, la humana y la divina. La persona divina permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separados entre sí por la muerte. Lo que la muerte había separado, en Cristo, naturaleza divina, no se une, no, estaba unida, no se separó. Se separó lo físico, lo biológico, pero no lo divino. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, las que antes estaban separadas y segregadas, estas se unen de nuevo. Se unen de nuevo. Lo que la muerte separa espíritu y cuerpo, en Jesucristo se mantuvo unido, en Cristo, porque eso es lo que mantiene esa unidad. Esa es la clave de la resurrección. Así la muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. La resurrección sucede porque se unen lo que separa la muerte, el compuesto humano, mi cuerpo material, la resurrección lo une, y eso que estaba separado llega a ser unidad plena y total. El matrimonio es signo de esto. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso cuando hay divorcio hay muerte. Ahí es que viene la clave. Por eso la gente dice, ¿y por qué un divorciado no se puede volver a casar? Porque si ha habido sacramento, ha habido muerte, ruptura. El sacramento es lo que une, y une en la resurrección, porque el que se casa ante la iglesia por el sacramento, lo que está dando es testimonio de la resurrección. Sí. Lo que estaba separado se une para dar testimonio. Es la teología que a veces se vive en esto y no lo entendemos del todo, pero es la gran realidad del por qué la iglesia tiene una enseñanza fundamentada en una fe que nos hace proclamar que Jesucristo vive y ha resucitado. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Este y todos los jueves, Omecos te invita a poner la misión de Jesús en el corazón de la iglesia. Escucha los programas. A las 7:30 de la noche, ¿dónde está el Jíbaro Bueno?, que nos compromete a colaborar con nuestros valores cristianos del pueblo. A las 8 de la noche, el Pan de la Palabra, donde aprenderemos todos a actuar con bondad guiados por el amor. A las 9 de la noche, Madre Dominga, apóstol de la familia. Y nos despedimos a las 9:40 de la noche con el programa Madre, Maestra y Discípula. Todo aquí por Católica Radio, en colaboración con Omecos, comunicando la verdad. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live
y catolicaradio.pr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás. 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 Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Estamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, compartiendo con ustedes en esta primera parte de la profesión de fe, ¿verdad? Que iniciamos en el programa de ayer, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y estamos compartiendo los numerales del 648 en adelante, la resurrección, obra de la Santísima Trinidad. Fíjense entonces que en este número que parte de este verso del credo, al tercer día resucitó de entre los muertos, hemos visto 3 puntos. Primero, el acontecimiento histórico y trascendente. Segundo, en ese acontecimiento histórico y trascendente, 2 signos: el sepulcro vacío y las apariciones. El estado de la humanidad resucitada de Cristo y la resurrección como acontecimiento trascendente. Segundo punto importante en la definición, en la reflexión de esta tarde: la resurrección como obra de la Santísima Trinidad. La Trinidad entera es la que ha participado en este misterio de la resurrección. Y ahora vamos al tercero: sentido y alcance salvífico de la resurrección. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el alcance salvífico? Así que es, en definitiva, esto de la resurrección. ¿Qué alcance tiene para yo experimentar la salvación? ¿Qué sentido tiene que yo entienda esto? Pues vamos a ver qué nos dice la Iglesia. Si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Un texto que hemos citado varias veces esta tarde, ¿verdad? Está tomado de la carta a los Corintios, capítulo 15, verso 14. ¿Qué quiere decir esto? La resurrección constituye, ante todo, la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. ¿Qué fue lo que Cristo hizo y enseñó? Una nueva vida. Y esa nueva vida parte de experimentar una resurrección. Es decir, un mundo muerto por el pecado, se acepta lo que Jesús enseñó y lo pone en práctica, lo hace, experimenta la resurrección. Esa es la vida nueva.
Por eso cuando uno dice, tengo vida nueva, es tener vida de resucitado. ¿Y qué quiere decir tener vida de resucitado? Hacer, poner en práctica lo que Jesús enseñó. Y de ahí la frase de la Virgen, hagan lo que Él les diga. ¿Qué hizo Jesús? Pasó haciendo el bien. Entonces una persona que ha experimentado la resurrección en su vida no hace el mal, porque Jesús no vino a hacer el mal, vino a hacer el bien. Pasó su vida haciendo el bien, y ese bien se refleja en obras. ¿Cuáles obras? Obras de misericordia, que levantan la dignidad del ser humano, que levantan y tienen base en el respeto a la persona, que no busca la destrucción sino la salvación, que busca sacarte de qué, de la muerte, de todo lo que te oprime, de todo lo que te destruye. Por eso la resurrección tiene un alcance salvífico, tiene un sentido nuevo. Mi vida se aceptó a Jesús resucitado. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Así que todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación en Cristo, que al resucitar ha dado ¿qué? Prueba definitiva ¿de qué? De su autoridad divina según lo había prometido. ¿Qué quiere decir prueba de su autoridad divina? Que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Y por eso decía Jesús, sí, pero vean mis obras. Yo hago las obras que el Padre me ha encomendado. ¿Y cuál es la obra que el Padre le ha encomendado? Hacer el bien. Porque eso consistió en la vida de Jesús. Entonces, un hombre, una mujer que acepta a Jesucristo en su vida, no puede hacer el mal. Porque Jesucristo vino a destruir la obra del mal, la obra del diablo. ¿Y cuál es la obra del mal? No amar. Y Jesús nos está enseñando todo lo contrario. Por eso, dicho y hecho. Hechos fundamentados en dichos, en un estilo de vida. La resurrección de Cristo es cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y del mismo Jesús durante su vida terrenal. ¿Cuál era eso? Pues lo que leímos al principio, ¿te acuerdas? Cuando decimos, se ha cumplido, las promesas se han cumplido en nosotros, que somos sus hijos. Esas promesas hechas en el antiguo pueblo son las que se han planificado totalmente en Jesucristo. Porque les prometí en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Ese es el querigma. Pero en el número 638 es lo que decíamos, ¿no? Le anunciamos la buena nueva de las promesas. Hecha a los padres, Dios. Hecha a los padres. ¿Quiénes son esos padres? Los antiguos. El antiguo pueblo. Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos. ¿Cuándo las ha cumplido? Al resucitar Jesús. ¿Ves? Entonces esas promesas hechas de que nos daría un corazón nuevo. De que veríamos un espíritu nuevo. Esas son las promesas. Yo arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Cómo nos da el Padre un corazón de carne, un corazón de piedra? En Jesucristo, que es maestro. ¿Maestro de qué? Del bien obrar. Por eso, dicho y hecho. Y Jesús primero hacía y después hablaba. Esto es darle vuelta al gorro, ¿no? Pero volver siempre a lo mismo. Jesús pasó haciendo el bien. Un cristiano tiene que pasar por la vida haciendo el bien. ¿Y en virtud de qué lo hace? De que ha experimentado la resurrección. ¿Qué es experimentar la resurrección? Que la muerte, su pecado, ha sido vencida. ¿Cómo ha sido vencido? Por la resurrección de Jesucristo. Porque en la resurrección de Jesucristo me da una nueva vida y volvemos a lo mismo. ¿Y cuál es esa nueva vida? El Espíritu que habita en nosotros. Y ese Espíritu ya se nos había prometido. ¿Cuándo? En las antiguas promesas. Y volvemos a lo mismo otra vez. Hasta que uno logra entender todo este proceso, ¿verdad? Todo este acontecimiento. Es como la cadena de la bicicleta. Fíjese, para que la bicicleta funcione tiene dos ruedas, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero hay una cadena que lo une. Y mientras tú vas dando las dos ruedas. Y en esa cadena tiene como, le llaman la estrella, la estrella donde están los pedales, ¿verdad?
y tienen una estrella grande que es donde están los pedales y la estrella pequeña que está en la goma de atrás. Entonces la bicicleta te lleva, te conduce. Por eso volvemos a lo mismo. La resurrección de Cristo es cumplimiento de ¿qué? De las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas. Entonces dice, pero ¿cuáles promesas? Te daré un corazón de carne, arrancaré tu corazón de piedra, te daré un espíritu nuevo, haré contigo una nueva alianza. Entonces uno mira, promesa. Esa es la promesa. Pero todo eso, cuando tú oyes las palabras de la consagración y las asocias, entonces toma, come, esto es mi cuerpo que se entrega. ¿Cómo vamos a lograr eso? Entregándonos. Y la señal más grande de la entrega total, ¿cuál es? La muerte en cruz. Pero se quedó allí. No, resucitó. Por eso, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Y la aclamación, anunciamos tu muerte. Con este gesto, ¿no? Anunciamos la muerte de Jesús, proclamamos su resurrección. Ven. Y mientras viene, aguardamos. Y eso es lo que hace la iglesia ahora. Nosotros estamos esperando. En la liturgia lo decimos varias veces, sobre todo después del Padre Nuestro. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador. La expresión según las Escrituras y el símbolo niceo-constantinopolitano, el credo largo, este llama el credo largo y el credo corto, indica que la resurrección de Cristo cumplió estas predicciones. ¿Ve? Lo que se anunció, Cristo lo cumplió plenamente. Esta es nuestra fe. Y por eso Jesús le decía a los caminantes de Maús, pero no, que son necios, tardos para entender esto, pero no se acuerdan que convenía que el Mesías, y entonces empezó a explicarla. Y cuando le explicaba la Escritura, se le abrió la inteligencia, ardía el corazón. Pues como no iba a arder, si lo estaban viendo. Pero no se quedó ahí, pero me voy. No, quédate. Nos gustó tanto. Vamos a sentarnos a la mesa. Cuando va a comer, pero si es él. ¡Puf! El signo. Y regresan, vuelven para atrás. El camino de amargura que llevaban para Emaús se transforma en camino de fraternidad, vuelven a la comunidad de alegría. Es verdad. Ha resucitado, lo hemos visto. ¿Dónde? Al partir el pan. La Eucaristía es un signo. Es todo una cadena de la cadena de la bicicleta. La cadena de la bicicleta. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Por qué? Porque resucitó. Es el Hijo de Dios porque ha resucitado. Esa es la fuerza, porque ya decía en el anterior que lo que estaba separado se ha unido. En el número 650, ¿te acuerdas al final? Sí. La muerte se produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. Lo que estaba separado se une. ¿Cuándo? En la resurrección. Esto se ritualiza en la Eucaristía con un signo. La copa, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, se coge un pedacito, se parte y se echa el fragmentum en el cáliz. Y mientras tanto, esta unión del cuerpo y la sangre de Jesucristo sea un signo. ¿De qué? De que Cristo ha vencido, de que Cristo ha resucitado. Por eso los signos litúrgicos expresan lo que la fe proclama con los labios. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que soy yo. Levantan, cuando levantan en la cruz. Cuando lo levanten allí sabrán que yo soy. Yo soy Dios, en definitiva. La resurrección del crucificado demostró que verdaderamente Él era yo soy. Y Pedro era no soy. Por eso el diálogo. ¿Eres tú? Yo no soy, ni lo conozco. 3 veces preguntaron y 3 veces digo. Entonces, antes yo soy, estoy, no soy. Y no soy es nada. Y nada es Adán. Pero Cristo es yo soy. Dios de la vida, Dios de la sabiduría, Dios de la salvación, nuevo Adán. Adán al revés significa nada. Cristo es el nuevo Adán, el hombre celestial. El Hijo de Dios y Dios mismo. ¿Ve? El Hijo de Dios, Dios mismo. San Pablo pudo decir a los judíos, la promesa hecha a los padres
Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. La resurrección de Cristo está estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Es su plenitud según el designio eterno de Dios. Fíjate, interesante porque une textos de la tradición del Antiguo Testamento iluminados por la catequesis de San Pablo. San Pablo pudo decirle a los judíos las promesas hechas a los padres, volvemos a lo mismo, ¿cuál es promesa? Les arrancaré el corazón de piedra, eso que hemos dicho. Dios la ha cumplido en nosotros. ¿Cuándo? Al resucitar ¿a quién? A Jesús. Porque eso estaba escrito ¿dónde? En el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo han engendrado hoy? En la resurrección. Que es el misterio también que canta, si te he engendrado, encarnación. En el hoy nuevo, resurrección. Y mira que esto es interesante porque en la tradición musical cristiana católica de los puertorriqueños, esto es lo que se canta en la Navidad. Y si tú te das cuenta, en la Navidad, los puertorriqueños cantamos cantos bien curiosos. Dios bendiga el santo nombre de Jesús, que murió en la cruz, donde sufrió tanto. La estrofa, una linda estrella le alumbró el camino. Ella habla del misterio de la Navidad, que es curioso. Entonces, pero ¿cómo es? Y Dios bendiga el santo nombre de Jesús. Y la Jesús. cruz, estando en la cruz nuestro Redentor, a sacarle espinas, pajarito, manchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo. ¿Quién? Y por eso es rojo el cardenalito. ¿A qué hace referencia eso? A la pasión. En Navidad, ¿qué hacemos nosotros cantando? Es que esto es bien curioso. Entonces, nuestros jíbaros han hecho una síntesis maravillosa. Cantemos a coro con gran alegría con nosotros anda la Virgen María, y así podíamos ir sacando una serie de aguinaldos donde el misterio de la Pascua está unido, porque la Pascua comienza desde ese momento de la encarnación. Por eso dirá, la resurrección de Cristo está ¿qué? Estrechamente unida al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que es su plenitud según el designio eterno de Dios. Es la plenitud. Eres el rostro divino del hombre, el rostro humano de Dios, Jesucristo. Por eso una oración de pedir perdón que solemos recitar cuando nos confesamos es: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Ahí proclamamos Dios, pero hombre también verdadero. Esa es la fe que nosotros profesamos. Hermosísimo. Esto uno lo dice, lo saborea, lo disfruta, no lo entiende al principio y tiene que volver a leer y volver a leer, pero en la medida que uno va sumergiendo, y todo esto, lo más hermoso de todo esto es que esto lo celebramos en la Eucaristía. Por eso cuando uno entiende lo que es la Eucaristía como síntesis de todo el misterio pascual, uno dice, wow, en una horita o en media horita que participo, se dice todo esto que tratamos de explicar lentamente en varios días, pero que es tan profundo que tenemos que volver a leer. Y lo vimos, y volvemos y cada vez que lo leemos nos dice algo nuevo, ¿verdad? Pero desde ese mismo caminar, desde ese mismo pensar, desde esa misma experiencia, ¿verdad? En esa resurrección, como ese acontecimiento que que trasciende, ¿verdad? Y así es nuestra fe, va en ese trascender día a día. Por eso este programa, Mi Camino de Fe, pasito a pasito. Mi camino, tu camino. Porque cada uno tiene que hacer el camino. Y después veremos más adelante cuando lo apliquemos por qué la iglesia se llama sinodal. Porque es una iglesia en camino de fe, pasito a pasito. Entonces no te angusties si no lo entiendes todo de momento. Así nos pasó a nosotros, no entendíamos, y aún todavía. Por eso todos los años, en estos días, leemos esa antífona preciosísima que se canta muchas veces antes del Evangelio. Señor Jesucristo, abre nuestro entendimiento, abre nuestra inteligencia para poder comprender, porque esto no se entiende tan fácilmente. Esto no es tan fácil como uno cree. Uno lo lee y dice, sí, pero ¿qué quiere decir? Vuelve y lo lee, no entiendo nada, y vuelve y lo lee, hasta que ¡clic! Se abre la inteligencia, se abre el entendimiento. Seguimos. Hay un doble aspecto en el misterio pascual. Atención,
Por su, Doble aspecto, atención. Por su muerte nos libera del pecado. Ven, por la muerte nos libera del pecado. Ahora bien, Por su resurrección nos abre el acceso a una nueva vida. un acceso, una puerta. La resurrección es el acceso a una nueva vida. Por eso nosotros decimos que en la muerte se nos da una nueva vida, pero que ya ha comenzado aquí, Y ahora, en el ahora de la historia. Estamos en el ya, pero en el todavía no. La escatología, ay, qué cosa más preciosa. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos salvados, pero no del todo planificados. Y ahí vamos en el camino. Y por eso lo comenzamos, la nueva vida en el bautismo. Y ese cántico que muchas veces se entona, una nueva vida. sea La hasta ahí. nueva vida. Es la vida de Dios habitando en nosotros. ¿Cuál es esa vida nueva? El amor. Que eso se va aprendiendo en el largo camino. Y uno lleva años, todavía no se... Ahora, cuando la planifiques, estás maduro y te vas para el cielo. Por eso nadie se muere en la víspera. Solo se mueren los buenos. Esto es interesante. Dice, pero se condenó porque no se acaba de morir. Porque no ha madurado. Y se murió este que era tan bueno. Porque maduró. ¿Cuál es el fruto que se cae del árbol? El maduro. ¿Cuál es el árbol, el fruto maduro? El que ha planificado el amor. Interesante. Seguimos. Esta es, en primer lugar, la justificación que nos devuelve a la gracia de Dios. Entonces, ¿qué se entiende por justificación? Que por la muerte hemos sido librados del pecado y por la resurrección nos abre un camino a la nueva vida. Esta es, atención, en primer lugar, la justificación que nos devuelve. Fíjense lo que es la justificación. Nos devuelve ¿qué? A la gracia de Dios. Que habíamos perdido por el pecado. Se nos devuelve a la gracia y además... A fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos. Atención. Así también nosotros vivamos una nueva vida. ¿En qué consiste la nueva vida? Mire lo que dice. Consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Por lo tanto, una nueva vida. ¿Consiste en qué? En la victoria sobre la muerte. La muerte que es signo del pecado. Por eso cuando usted o yo hemos cometido un pecado y en Cristo lo vencemos, tenemos nueva vida. Y yo que soy un egoísta, más no poder, porque todos somos egoístas. Y el pecado del egoísmo es la lucha constante. Cuando yo venzo ese egoísmo en el nombre de Jesús, por su resurrección, avanzo. Y a veces retroceso porque vuelvo a caer. Y entonces yo que pensaba que era tan bueno y tan justo y tan servicial y tan santo, doy un resbalón y me caigo y el Señor te dice, todavía te falta un poquito, aprende. Y por eso aprendemos a base de golpetazos. Y añade, una nueva participación en la gracia. ¿Qué se entiende por gracia? La vida de Dios en nosotros. María es la llena de gracia. Y en estos días veíamos Esteban lleno de gracia. ¿Y qué significa gracia? Amado, favorecido, querido por Dios. Entonces María es la favorecida, como tú también. Y tú también y yo somos favorecidos por el bautismo. Y este bautismo nos da nueva vida. Y esa nueva vida se va desarrollando. Y ese desarrollo se va llevando al amor. Y volvemos a lo mismo. Dice además. Realiza la adopción filial. Así que primero la justificación. Me libero del pecado. Segundo, me hace la adopción filial. Hijo adoptivo de Dios. Porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo, como Jesús mismo llama a sus discípulos después de la resurrección. Vayan y avisen a mis hermanos. Así que llegamos a ser hermanos solo, o mejor dicho, Jesús llama hermanos a los discípulos solo después de la resurrección. Esa resurrección nos viene dada a nosotros anticipadamente ya en el bautismo. Por eso el club de las 3H que hemos dicho otras veces, ¿no? Hijos, hermanos y herederos. Es el camino. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y entre nosotros y herederos del cielo. Por eso añade. Hermanos, no por naturaleza. ¿Qué quiere decir hermanos? Nosotros somos hermanos en la fe, pero no por naturaleza, porque usted tiene sus papás, yo tengo los míos y él tiene los de él. Pero en el bautismo somos todos hermanos, en el hermano.
Por eso hay una experiencia de iglesia que se llama el movimiento de cursillo, que dice el hermano mayor, refiriéndose a quién, a Jesucristo. Sino por don de la gracia. Es la gracia, es un don, es un regalo. Porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Por lo tanto, tenemos una experiencia de filiación. Yo soy hijo de Dios. Y desde el bautismo, tú eres mi hijo amado, pero es hijo adoptivo. Pero eso no quiere decir que no sea menos, porque un hijo adoptivo se quiere tanto como el hijo que nace de la sangre, y eso lo saben bien las personas que tienen esta experiencia. Pero dice, confiere una participación real. Por tanto, yo participo realmente ¿en qué? En la vida de Cristo, en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en la resurrección. ¿Y cuál es esa vida que ha revelado plenamente en la resurrección? La vida del amor, la vida de la fraternidad, la vida nueva. Por último, la resurrección de Cristo y el propio Cristo resucitado es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Sí, en el aquí y en el ahora me proyecta hacia el futuro. Yo seré plenamente resucitado al final de los tiempos. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que se durmieron. Si los que se mueren aquí, Cristo ya se adelantó. Y se adelantó por mí, porque yo, aunque me muera aquí en la tierra, por el bautismo, me incorporó a Él. Por lo tanto, Él es la primicia y yo voy detrás de Él. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Del mismo modo que en Adán mueren todos. El pecado no viene por Adán, morimos todos. Así también todos revivirán en Cristo. Por la resurrección. En Cristo reviviremos. Y entonces dice, en la espera de que esto se realice. En la espera, anhelando, esperando. Y de nuevo vendrá, dirá el credo. Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Él vive en el corazón de sus fieles. ¿Cómo vive? Por el amor. Por eso con la persona que no tiene amor, cristianamente, si se profesa cristiano, no tiene el resucitado. En Él los cristianos saborean. Mírate, en Él, en Cristo, saborean, gustan los prodigios del mundo futuro. Ya, la fraternidad me hace mirar cómo vamos a vivir en el cielo. Es lo que los consagrados, los religiosos viven en la tierra. Hermanos y hermanas, trascienden, viven más allá de lo que humanamente es una pequeña familia, haciéndose familia universal. Por eso, mujeres o hombres de distintas familias, de distintos lugares, forman una congregación. Y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Mi bonito, su vida es arrastrada, es llevada, es movida. Para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí. Por eso, para que vivan por aquel que murió y resucitó. Entonces el cristiano es aquel que vive por Cristo, con Cristo y en Cristo. Amén. Aleluya. Cristo vive y nos quiere vivos. Y hasta aquí nos trajo el tren. Pausamos. No, ya nos vamos. Ya nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir todo esto con esa gran esperanza. Por eso en el cielo cantaremos Aleluya, que es el canto de la victoria. Reina del cielo, alégrate. Aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya. Alégrate, Virgen María. Aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes. Con un vaso de fe a Cristo verá, con un vaso de fe.